el trabajo que hice con menores y personas en riesgo fue el más gratificante, pero también me hizo plantearme el rumbo de mi carrera. Hoy hablaremos de colectivos en riesgo, de adicciones y servicios de protección al menor. Para ello ha venido Marta Ridaura, psicóloga especializada en trauma, familia y adicciones. Bienvenida a Blinkers, Marta. Muy bien, muchas gracias. De Un nada. placer poder estar aquí. Sí, estoy nerviosa con este tema, porque me parece un tema del que no se suele hablar mucho, porque es verdad que, bueno, es un tema que duele, es un tema pesado, ¿vale? Pero yo creo que también hay una parte muy inspiradora de todo esto, porque hay un equipo grandísimo de gente que ayudáis a un montón de gente que está, bueno, pues en riesgo de exclusión por diferentes... Ahora lo hablaremos y nos contarás mejor, ¿vale? Pero cuéntame primero, vamos a poner un poquito en contexto tu carrera profesional, porque estás aquí y que me cuentes cómo de repente acabaste ayudando a menores en riesgo. Pues yo me decidí por estudiar psicología. A mí siempre me había gustado mucho la idea de poder colaborar con colectivos en riesgo, con poder trabajar para un juzgado, para servicios sociales o algo en ese sentido. Y entonces, cuando terminé la carrera, me facilitaron la posibilidad de hacer una beca en un sitio de aquí de Madrid que se dedicaba solamente a trabajar con menores. Sí. Me gustó muchísimo. Es verdad que las prácticas de la carrera ya las había hecho en servicios sociales, entonces ahí como que le añadí un punto de muchísima gratificación, porque me gustó un montón. Es verdad que los horarios eran un poco complicados porque se trabajaba muchos fines de semana y tal. Ah, claro, porque claro, es lo que tiene, que es Claro. 24/7, ¿no? Entonces, bueno, eso al principio pues te da un poco igual, pero luego después con el tiempo pues te lo planteas, pero igualmente Sí. era como muy gratificante. Y llegó un momento en el que yo me quería centrar en esa rama, igual que cuando había empezado la carrera, pero necesitabas sacarte una habilitación para poder tener más puntos, para poder entrar, y como unas especializaciones, pues en violencia, en mediación, en conflictos, en menores. Claro. Bueno, hay que estar muy formado para poder trabajar ahí. Totalmente. Y me parece lo más normal del mundo. Totalmente. Entonces empecé a formarme, empecé el máster habilitante aquí en una universidad de Madrid y justo cuando llevaba la mitad del máster me llamaron de Irlanda para contratarme para trabajar con otro tipo de colectivo en riesgo, que no eran menores, sino que eran personas sin hogar con problemas de adicciones y patología dual la mayoría de la gente. Ostras, o sea que, y en medio del máster Me fui. te fuiste. Me fui. Porque ¿Y allí no necesitaban ninguna habilitación de ese tipo? No, Allí no. para trabajar con ese colectivo no. Para trabajar con menores, pues sí. Ajá, vale. Pero para trabajar con personas sin hogar, pues no había ningún problema. Entonces yo terminé el máster cogiendo mucho vuelo. Y mientras tanto, pues estuve trabajando allí pues un año casi. ¿Un año? Sí. Vale, o sea, una experiencia increíble. Sí. Y cuéntanos un poco, antes de que nos cuentes cuándo volviste, Sí. vamos a ir un poco por orden. Te fuiste a Irlanda a trabajar de psicóloga. De psicóloga para gente que tenía problemas. Y cuéntame un poco cuál es la situación que hay allí. En Irlanda lo que pasa es que en lo público no es, o sea, el médico tú lo tienes que pagar, o sea, no hay un sistema público de salud o de servicios sociales en sí como lo conocemos aquí en España. Entonces, ¿qué sistema tienen? ¿Un sistema más americano, más de es un sistema médico privado? mitad y mitad. Entonces, para que la gente se haga una idea, pues tú vas al médico allí y que te hagan una receta de algo puntual son 50 euros.
Sí, que hay como un copago. Claro, o sea, es como que tú pagas una serie de... Bueno, tú pagas tus impuestos Sí. en tu nómina, pero sí que es verdad que los impuestos pues a lo mejor no son tantos. También por eso hay muchas empresas que se van allí. Y luego, por otro lado, pues que tienes que abonar pues las citas, las consultas médicas, los medicamentos no son lo mismo. Pues yo, por ejemplo, que tengo asma, para que la gente se haga un poco una comparativa, yo me tuve que comprar allí un inhalador, ¿no? Y aquí me cuesta 4 euros y allí me costó 45. Sí. O sea, la diferencia es Sí. considerable. Entonces, la manera en la que funciona allí el sistema es que para todas las personas que están sin hogar tienen como una ayuda del Estado, que son alrededor de unos 200 euros a la semana. Y esos 200 euros los cobran todos los jueves, más o menos, ¿vale? Entonces, el Estado lo que facilita es a las organizaciones sin ánimo de lucro, les proporciona casas que son pues yo, por ejemplo, trabajaba en Dublín, pues son casas que son del Estado o de propiedades privadas, pero que han sido cedidas al Estado. Y entonces lo que se hace es que se proporciona una casa, un acompañamiento psicológico o educativo social a las personas que viven allí a cambio de una mínima renta, pues 50 euros a la semana. Entonces todavía tienes dinero para poder seguir ahorrando, para poder salir de esa situación en caso de que tú sea ese el camino que quieras coger. ¿Pero qué te cubre? ¿Te cubre la vivienda? La vivienda, la alimentación, la asistencia social, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento al médico también. O sea, es un módico precio. Sí. Entonces, al final, el Estado lo que facilita es pues dándole a esas organizaciones sin ánimo de lucro, pues le facilita el soporte para que luego después puedas prestar el servicio. Entonces, pues allí estuve un año. Allí los servicios de para personas sin hogar se parecen un poco a los de aquí. Tienes pues de una sola noche, que vas allí, duermes allí y luego por la mañana es como los albergues de aquí, ¿no? Sí, es como un albergue de una sola noche. Pero sí que es verdad que aquí los albergues aumentan las plazas de octubre a abril, creo que es la campaña de frío, mientras que allí están abiertos todo el año, no hay como una rotación en función del tiempo que hace. O sea, sí que es verdad que si hay pues unas condiciones climatológicas malas, se amplían muchísimas más plazas, pero no se cierran. Vale. O sea, se amplían más, pero no hay menos en otras épocas del año. Y luego después están pues los que son como a medio plazo y luego después los que son a largo plazo. Entonces, a medio plazo, ¿quién accede a ese tipo de...? Pues aquellas personas que empiezan a tener como un uso o abuso de sustancias un poco más controlado, que sí que están dispuestos a sostener como el pago de esa mini cuota. Renta, que no tienen muchos problemas comportamentales, que pueden tener algún tipo de conflicto pero no mucho. Y luego después ya los de largo plazo son aquellos que sí que están dispuestos a generar otro tipo de comportamientos. Esto no implica que dejen de consumir. Vale. Es simple, o sea, quiero decir, no está asociado el... No. O sea, pueden seguir consumiendo en una menor medida, con un menor riesgo, con una menor cantidad o con un cambio hacia otro tipo de consumo, pero no tienen por qué dejar de consumir. ¿Y solo acceden o sea, hablamos de solo personas drogodependientes o también hablamos de personas que tienen otro tipo de problemas? Porque entiendo que, por ejemplo, una persona que tiene problemas psicológicos, que es uno de los grandes problemas que también tienen los Estados Unidos, que tiene gente... y como tampoco pueden acceder al sistema, a un sistema público donde puedan acceder a la medicación, evidentemente mucha gente se queda en la calle. Sí. ¿Eso también funciona allí de la misma manera? O sea... De una manera muy parecida. O sea, no, para poder entrar en este tipo de alojamientos no tienes que tener un problema de adicción. Vale. Eso es un poco mi pregunta. Puedes
Imagínate, de repente te quedas sin trabajo, Vale. no tienes ninguna red que te sostenga, de repente la situación económica empieza a ir a peor, te quedas sin casa. Son estados Pues puede vulnerables. ser, claro, puede Vale. ser que llegues allí sin necesidad de tener una patología de salud mental o sin necesidad de tener un problema con ningún tipo de sustancia. Vale. ¿Vale? Sí que es verdad que hay como una mayor cantidad de gente que tiene pues, algún tipo de dificultad con alguna sustancia, pero claro, ¿qué es antes? ¿Vino antes la adicción y luego después Está muy el vinculado. quedarte sin casa y sin un sostén? ¿O vino antes el quedarte sin un sitio donde estuvieras protegido y luego después terminaste accediendo a las adicciones simplemente por el hecho de que era esa manera de poder conseguir enfrentarte a tu día a día? Claro. Igual pasa con las enfermedades mentales, que muchas veces hay gente que se asocia, o sea, que tiene problemas de drogadicción también por enfermedades mentales y dices, ¿qué viene primero? ¿Una enfermedad mental maltratada o que no ha tenido la capacidad de tener la ayuda suficiente como para tratarla, o viene la... Claro, por eso también hay mucho de lo que nos encontrábamos allí era mucha gente con patología dual, que eso es cuando tienes pues alguna dificultad de salud mental grave o salud mental a secas y algún tipo de adicción, consumo o abuso de sustancias. ¿Y por qué te llamaron a ti hasta España? ¿Porque les faltan efectivos, o sea, gente para trabajar? O sea, pensemos que Irlanda no es España. Irlanda tiene una tasa del paro de 3%. O lo tenía cuando yo estuve. Sí. Entonces, la cantidad de personas que tienen una formación muy alta, que eran también parte de lo que a nosotros nos pedían y que estaban dispuestos a cobrar lo que nosotros cobrábamos, que a nivel de España estaba muy bien, pero claro, a nivel de Irlanda, pues a lo mejor si has tenido que acceder a todas esas formaciones en un país donde la educación pública tampoco, pues a lo mejor no están dispuestos a cobrar ese salario. Cobrar ese salario. Entonces, esa es un poco la teoría que tenemos, pues, o que teníamos los que nos fuimos. Sí que es verdad que pues, te contactan por LinkedIn. Yo al principio pensaba que era algo tipo un scam o era algo fake, así. ¿no? Sí, y hasta que no me llamaron por teléfono y tal, no le di ningún tipo de credibilidad. Qué fuerte. Pero bueno. Y cuéntame, ¿qué problemas hay de drogadicción en Irlanda? A ver, sobre todo ahí, pues se puede asemejar mucho. Yo cuando lo hablaba con mis padres me decían, o cuando vinieron a verme, me decían, esto se parece mucho a España en los 80, ¿no? ¿En serio? Había muchísima gente consumiendo en las calles, ¿Sí? Había mucho consumo de heroína, también mucho consumo de benzodiazepinas, mucho alcohol. Sí. Pero claro, alcohol no de me bebo una pinta puntualmente, no, era un nivel de alcoholismo muy, muy serio. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de esto? Que hay mucha gente que duerme en la calle, que es algo, o sea, es algo muy visible tanto para la persona que trabaja en ese ámbito como para la persona que llega allí de turista. Sí, como para la población en general, que realmente es algo que choca. Sí, entonces al final pensemos que las personas que en ese momento no tenían ningún tipo de alojamiento, pues solían estar en la zona del centro porque es donde pues a lo mejor pueden pedir o pueden acceder a más servicios. Y entonces, claro, esa es la zona que la gente pues que va a visitar Dublín, porque Dublín es una ciudad preciosa. Yo cuando he estado también, efectivamente, no fue algo que me chocase en exceso, fíjate, ¿eh? Pero igual que sí que te digo que cuando fui a Los Ángeles aluciné, que eso era Walking Dead, o sea, era alucinante, o sea, no he visto cosa igual, pero fíjate que, o en Las Vegas también me chocó, pero fíjate que Claro, pero la magnitud no es la misma. También piensa que, si no me equivoco con los números, Dublín entero tiene la misma población, un poco más, que un barrio de Madrid. Ya. Sí que entonces, claro, sí es verdad que en Los Ángeles, pues tú llegas allí y eso es otro mundo. O Las Vegas, o ahora mismo Filadelfia, que tiene un problema muy serio con el consumo. Pero claro, la proporción de personas no es la misma. Entonces nosotros, por ejemplo, había temporadas en las que, en función del equipo al que tú pertenecías, pues te tocaba hacerlo de vez en cuando o todos los días.
Y el objetivo era poder salir a la calle y contar a ver cuánta gente estaba durmiendo en la calle. E intentar facilitarles algún tipo de alojamiento, porque no olvidemos que en Irlanda llueve 300 días al año. Ya. O sea, sí, que las condiciones meteorológicas son horribles, claro. No dices, ay, qué solecito hace en Madrid. No, total. Hace frío y el invierno es duro y hay mucha gente viviendo en la calle, porque también hay veces que lo perciben como un sitio más seguro que el propio albergue, ¿no? ¿Hay conflictos en ese tipo de...? No siempre, o sea, yo no he experimentado más de un conflicto o 2 conflictos en un año. Sí, pero que a lo mejor les gusta a ellos estar más libres de moverse o... Pero claro, también tienes un mayor control, hay ciertas normas que hay que cumplir, también piensa que son personas muy vulnerables, entonces cuando tú tienes que exponerte a tener que confiar en gente, después de que seguramente pues haya habido muchísimos momentos en los que no hayan sido bien tratados o que no se les haya considerado como debería, o que hayan consumido y les hayan robado, o pues también es difícil. Claro, que para ellos, efectivamente. O sea, partimos de que la adicción no es algo que yo elijo. Ay, me apetece ser una persona adicta a cierta sustancia. No, es algo a lo que yo termino accediendo en muchas ocasiones porque me permite o reducir mi malestar o mejorar mi percepción de cómo es mi vida o evadirme o que mi parte más evitativa conecte con... O sea, me permita no conectar con todo ese malestar, ¿no? Entonces, bueno. ¿También hay una condición social, familiar, de dónde creces, dónde naces? Seguramente haya un condicionante muy grande respecto a la red que tú tienes. Porque claro, tú piensas que si tú no tienes ningún tipo de red, si tú no tienes ningún tipo de apoyo, tú te quedas sin trabajo, pero tienes red. Si tú te quedas sin trabajo, pues seguramente conozcas al primo de tu primo que te deja entrar en su casa. Te deja entrar en su casa, o que conoce a alguien que tiene un bar. O que... entonces, creo que hay una parte muy grande que es cuál es tu entorno y cómo te puede sostener tu entorno. Totalmente. Entonces, pues es que hay gente que su entorno es el que le llevó a ese consumo. Total. Que había gente que a lo mejor te contaba, pues eso, trabajabas mucho en la historia de vida o venga, vamos a hacerlo diferente, y a lo mejor había gente que te decía, no, es que la pareja de mi madre me metía barbitúricos barbitúricos, esto ya no se dice, pero pues me metía benzodiazepinas en la leche de por la noche cuando tenía 8 años para que yo me quedara cao y así no molestara. Entonces, claro, hasta qué punto ese niño de 8 años llega un momento en el que se convierte en un adicto. Termina convirtiendo en un adicto sin querer serlo. O no, es que en mi casa había una situación muy complicada y entonces pues yo salía y mis amigos me invitaban a algún porro y entonces fumaba, y luego de ahí pues eso no me era suficiente para poder quitarme como todos estos pensamientos tan negativos de cómo estaba siendo mi vida dentro de casa y de lo que yo tenía que aguantar, y entonces pues terminaba consumiendo cosas más duras o más que me generaban como un impacto mayor. Entonces, no creo que sea algo como exclusivo de personas que tengan una baja... unos bajos ingresos, no, ¿vale? Claro. Que eso hay muchas veces que se considera. Sí, se asocia hay gente... como la pobreza o tal con el consumo. Pero es que hay mucha gente con mucho dinero que también consume. O sea, nosotros había un programa que era para que el consumo fuera seguro, el consumo de heroína o de otras drogas inyectadas. Entonces, allí hay un programa en el que tú intercambias jeringuillas. Entonces tú le facilitas a la persona jeringuillas limpias para que así pues problemas como el VIH y tal pues no se expandan, y al final pues la persona lo realice de una manera más segura. Pues también le enseñas en qué zonas te puedes pinchar y es más seguro, porque al final lo van a hacer igual. Sí. Al menos... lo hacen con de manera más segura, con un nivel de conocimiento. Y la gente que venía a intercambiar, o sea, a cambiar jeringuillas, había gente que venía en traje. Qué fuerte. Entonces,
que no solo es ese colectivo en riesgo que nosotros pensamos que vive en una barriada el que puede consumir. Es que a lo mejor los de allí consumen menos. Sí, porque tienen menos dinero para acceder a la droga o no. O porque a lo mejor lo han visto de cerca y no quieren. O salen huyendo, claro. O porque no lo consideran. Pero también hay una población que no vemos que también consume mucho. Ya. Sí, totalmente. Que está un poquito a lo mejor, o sea, no está tan visible. Claro, porque a lo mejor son más funcionales Claro. dentro de su día a día, o no, pero está un poco más oculto. Y de hecho ese tipo de gente con un poder adquisitivo mayor que accede a esta droga, ¿qué tipo de droga generalmente consume? ¿Hay un patrón en ese sentido? Pues a ver, nosotros cuando accedíamos a ese tipo de colectivos era en intercambio de jeringuillas, no vivían en casas proporcionadas por el gobierno en términos generales. Uh-huh. Había algunos que sí, pero allí pues sobre todo era, o sea, a lo que yo accedía, que no digo que sea la mayor cantidad de, o sea, la mayor proporción de drogas, seguramente algo tendría entre medias que ver la cocaína o... Claro, por eso siempre, como yo lo digo porque o lo asocio, yo no sé si erróneamente, como que la cocaína es una droga que se utiliza más en personas con mayor poder adquisitivo y la heroína en gente con menos poder adquisitivo. O sea, no tengo ni idea, no sé ni cuánto. La heroína... Claro, nosotros cuando hacíamos esos intercambios de jeringuillas, la gente que venía era porque consumía heroína. Entonces, también hay gente con un gran poder adquisitivo que consume heroína. Pero sí que es verdad que la cocaína se asocia más a personas con un mayor poder adquisitivo porque es una droga que te hace percibir que eres funcional y seguir funcionando. Ya. Entonces, que a lo mejor trabajas en banca, me lo invento, que a lo mejor trabajas en banca y necesitas estar 24 horas en pie, pues consumes y estás con todo un nivel de actividad mayor. Hay muchas películas muy famosas que pues... Por eso te digo que estamos un poco influenciados por esa americanada que muchas veces vemos en las películas, ¿no? De repente Wall Street y... Hay que diferenciar entre el efecto que genera cada una de estas drogas. O sea, la cocaína al final es un excitante del sistema nervioso y en cambio los opioides pues lo deprimen, igual que el alcohol. Pero claro, también hay gente que lo deprime y luego después lo excita para poder utilizarlo como un balance. Entonces, ¿quién consume más de qué? Yo no lo sé, no te lo sé decir, pero esto es un poco lo que sí que vimos. Lo que sí que visteis. ¿Y por qué crees que hay tanto problema en Irlanda ahora mismo? Yo creo que es como que todo empieza en la base... No llegamos a entender muy bien de dónde viene tanta heroína, porque allí había un problema muy grande con esto. Sí que, un poco como en Estados Unidos, esto lo que yo llegué a ver, que puede ser que no sea, pero cuando tú para poder acceder al médico tienes que pagar, cuando a ti te operan de algo tienes que pagar, cuando tú tienes que acceder a un medicamento y tienes que pagar, pues que hay veces que te sale más rentable recurrir al mercado de pastillas fuera de lo legal, porque hay veces que te sale hasta más barato, o porque ya no te facilitan más recetas. Y como no te están dando una salida, porque a lo mejor no puedes acceder a una terapia física, por ejemplo, que tú aquí necesitas rehabilitación y puedes tardar más, puedes tardar menos, pero ahí está. Pero allí no. Y lo que es la rehabilitación para todo el tema de drogadicciones también lo proporciona junto con la casa o sin, imagínate que solo lo necesitas, no necesitas hogar. Si no necesitas hogar, ahí no te sé decir. Yo creo que ahí lo tienes que pagar. Si sí que lo necesitas, pues tienes como una serie de recursos que facilita cada una de las asociaciones. O sea, en Irlanda, no lo sé, pero en Dublín hay mínimo, 10 asociaciones que se dedican solamente a esto. Y no te digo que cada asociación tiene una casa, no. En la que yo trabajaba había a lo mejor había 10 o 15 casas que son edificios, no son una casa unifamiliar. Sí, no es un apartamento. Casa. Claro, o sea, en una de las que yo trabajaba más habitualmente
a lo mejor eran 52 habitaciones con 2 o 3 camas por habitación. Hostia. Sí, sí, que estamos hablando de muchísima cantidad. O sea, que es una proporción muy grande. Mm. Y esto es algo a tener en cuenta. ¿De dónde vienen esas dificultades con la adicción? Pues creo que por una parte por cómo está construido el sistema, por otro lado, que cuando tú tienes una dificultad con algún tipo de consumo, no tienes un CAD como tienes aquí, no tienes un CAID como tienes aquí, que son recursos públicos que te ayudan Claro. a poder salir de ahí. No, Allí no tienes aquí nada. pues es diferente. Y luego después, por otro lado, pues la facilidad de acceso a la sustancia también. Eso contribuye mucho. ¿Y tú crees, o sea, estaba segregado por colectivos o había mucha mezcla? No, había mezcla. O sea, quiero decir, había todo, gente todo. irlandesa, Había gente irlandesa, había gente de fuera, había muchos más irlandeses que gente de fuera, había también mujeres, había parejas, había, o sea, todo. Había gente que había, o sea, que se había movido de ciudad, que había venido de otras ciudades más pequeñas de Irlanda a Dublín, pero todo. Ostras, vale. Y, o sea, estuviste allí un año. Sí, porque me volví justo el 20 de febrero del 2020. Vale. Justo ya, claro. Entonces, para todo el salto. Justo la me pandemia. tocó ya para la pandemia. Te quedaste. ¿Y Sí. volviste a hacer el mismo trabajo aquí? No, me ofrecieron un ¿Terminaste trabajo. tu máster? Claro, terminé el máster y me ofrecieron un trabajo en servicios sociales, Vale. que al final era lo que yo había querido. Había estudiado, claro. Entonces, durante la pandemia estuve trabajando en servicios sociales en un punto de encuentro familiar. Y luego después a la vez también colaboraba con el 016, realizando atención a víctimas a través de plataformas digitales, por llamarlo de alguna manera. Vale. Y ahí estuve hasta que terminó el confinamiento, que luego seguí solamente en servicios sociales. ¿Cómo funcionó durante el confinamiento todo este tema? Porque claro, los problemas en las casas, estando todos metidos en una unidad familiar, o sea, si para la gente con una unidad familiar sana, por así decirlo, fue tremendamente duro porque los niños estaban en casa, porque tal, no me quiero ni imaginar para niños que tenían abuso, para mujeres que estaban con sus maltratadores o al revés, lo que sea, o sea, decir que unidades familiares destruidas, o sea, decir, ¿cómo fue eso? Pues nosotros, o sea, yo en esa temporada trabajaba en servicios sociales, pero eso, en un punto de encuentro, que era, allí se realizaban visitas supervisadas por órdenes judiciales. De los menores, ¿no? De los menores con sus padres o madres. Y luego se hacían intercambios entre padres y madres que tenían órdenes de alejamiento o que tenían un nivel de conflicto tan grande que no se podían hacer de otra manera. Entonces, eso siguió funcionando de la misma manera que venía funcionando, porque al final pues era lo mismo. Y luego después lo del 016, pues hombre, había muchísima demanda. Claro. Porque claro, el nivel de violencia que había era mucho mayor. Porque no me quiero ni imaginar qué horror tiene que ser convivir de esa manera, estar encerrado, atrapado con la persona que te está... Entonces nosotros teníamos mucho contacto con la policía y tal, y pues cuando alguien hacía una solicitud muy tal, pues mandábamos a la policía para allá. Claro. ¿Y vosotros seguís trabajando independientemente? O sea, me refiero, ¿ibais al domicilio y todo igual? No se puede. No, o sea, en ese momento yo solamente realizaba esa atención de manera telemática. O sea, sé que había otros servicios que sí que seguían trabajando, no de la misma manera, no igual o con las mismas características que una intervención al uso, pero sí que seguían trabajando. Tuvo que ser complicado, ¿eh? Sí. O sea, tuvo que ser muy complicado. Y sobre todo, en ocasiones seguro que ligeramente cruel, porque claro, aunque vosotros no, o sea, que decir, no fuese vuestra culpa porque no podíais intervenir porque por la situación que había, pues imagínate esas personas en ese estado vulnerable,
Claro, En o ese- sea, con ese problemón y dices tú, es que no puedo hacer nada y les tienes que dejar ahí. a ver, nunca se les deja ahí, ¿eh? O sea, siempre se les da un seguimiento y siempre No, se me les refiero de que a lo intenta... mejor no pudieseis acceder, o sea, de decir, oye, no puedo ir a tu domicilio, Claro, o sea, ayudarte psicológicamente a que... siempre se les intentaba dar un punto intermedio. Yo no puedo acceder a tu domicilio, pero tú sí que puedes venir aquí. Ya, vale, Yo no puedo acceder a tu domicilio, pero nos podemos encontrar en un punto intermedio. vale. Eh, Pobrecitos. claro, o sea, hay puntos medios, por eso nunca se les dejaba ahí. Hmm, ¿Sabes? Siempre había, al final, cuando trabajas en servicios sociales, que los recursos son muy limitados, pues te las ingenias como puedes ya. y siempre terminas encontrando alguna forma para poder generar una alternativa cuidada para los demás, ¿no? Ya. Y bueno, finaliza la pandemia Ujú. y... Finaliza la pandemia, cómo sigues? yo estuve en aldeas infantiles Ujú. haciendo unas prácticas, también en un programa de familia con familias en riesgo que habían tenido o bien que sus hijos estaban tutelados o en una situación de guarda por la Comunidad de Madrid, o bien simplemente que tenían dificultades y entonces se hacía ahí una intervención familiar. Y luego después, en ese momento, empecé a trabajar en servicios sociales de aquí, de un barrio de Madrid. Ujú. Y entonces ahí el tipo de trabajo era diferente, porque ya no era intercambio de menores o visitas supervisadas. Trabajábamos, eran los centros de atención a la infancia y son centros que se dedican a trabajar solamente con situaciones de riesgo grave o de desprotección. Vale. Entonces, un poco para que se entienda a qué se dedican, son servicios sociales especializados que se encuentran dentro del propio edificio en general. Normalmente se encuentran dentro del propio edificio de servicios sociales y a los cuales les llegan solamente los casos que primero se ha intentado una intervención por parte de servicios sociales, luego se ha intentado una intervención por parte de asociaciones, proyectos de acompañamiento, de lo que sea, y la situación es tan grave que tiene que llegar a nosotros. Vale. O sea, Porque es sois como el último... el último paso. Bueno, el penúltimo paso. En la mayoría de las ocasiones el último, en muchas otras el penúltimo. Entonces, ¿Cuál es el último? el último es que te tengan que tutelar a tu hijo. Vale. Que tampoco tiene por qué ser el último, que luego después hay muchas veces que el menor vuelve a casa, ¿vale? Sí. Pero, por eso digo último Ahora nos penúltimo. cuentas un poco cuál es ese proceso. Claro, para los que- el proceso se desconoce muchísimo. Aquí Sí. parece como que, bueno, pues te quito a tu hijo. Sí, no, además que lo típico que todas las madres se nos cae un día al niño y está lleno de moratones y de repente estamos todas, ay, madre mía, como me lo voy a servicios sociales me lo va a quitar. Claro. Eso lo decimos todas. Pues no es así. Es complicado, sí. Es un proceso muy largo, muy difícil, con muchos profesionales interviniendo, con un montón de reuniones donde se pelean muchas cosas y donde el objetivo principal de estos centros es: vamos a intentar hacerlo diferente porque yo no te quiero quitar a tu hijo en la vida. No, claro. Pero si no lo haces diferente, tu hijo no puede seguir ahí. Ya. Sí, se intenta básicamente, entiendo que trabajar mucho con los padres para que realmente creen una unidad familiar sana para ese menor, ¿no? El objetivo es, uno, que esos niños dejen de estar en esas situaciones de riesgo. O sea, cuando hablamos de situaciones de riesgo, no es mi hijo tiene 3 moratones en la rodilla o se ha caído de lado y tiene un chichón en la cabeza. Sí, que o sea, sí. estamos hablando Son de tonterías, que los casos que nos llegan vienen con partes de lesiones de médicos, con informes de la policía de intervenciones policiales, con me he encontrado con el niño andando por la calle a las 3 de la mañana en pijama. Menores que tienen pues a lo mejor algún tipo de situación de abuso, algún tipo de situación de consumo por parte de sus padres, padres que a lo mejor por sus situaciones de vida pues no lo están pudiendo hacer del todo bien y entonces... O sea, del todo bien me refiero a pues que Sí, no pueden cubrir las necesidades. necesidades emocionales o físicas o alimentarias o del tipo que sea de la manera en la que a lo mejor sus hijos necesitan. Y entonces pues también teníamos menores que estaban en bandas, menores que consumían ellos mismos, todas las situaciones de mayor vulnerabilidad, pues esas eran.
Entonces, para que nos llegara el caso, pues se hacía una reunión con las personas de servicios sociales donde se exponían desde servicios sociales los casos que ellos percibían que eran más graves. En función de lo que se decidía en esa mesa, pues podía ser que el caso nos lo trajéramos al CAI o podía ser que lo deriváramos a una asociación donde les podían dar pues esa atención psicológica, ese apoyo social, acompañamiento a médicos, porque a lo mejor había familias que simplemente era, mira, es que me está costando muchísimo organizarme porque tengo 3 hijos, tengo 2 trabajos, yo estoy intentando hacerlo todo bien, pero es que no me da la vida. Entonces, pues no pasaba nada, porque gracias a cómo está un poco, en cierta medida, construido el sistema de voluntarios y de asociaciones pues entonces le dábamos esa estructura y esa red para poder salir de ahí. O sea, que las asociaciones hacen un poco de apoyo a la... O sea, hacen una gran función para lo que es la seguridad social y los servicios sociales, ¿no? Hay unos recursos que se llaman centros de día, que no son centros de día entero. Ya. La gente es como, centro de día, ¿me vas a mandar ahí todo el día? No. Entonces, estos centros de día lo que proporcionan son apoyos socioeducativos para los menores por las tardes. Entonces salen del cole, se van allí y allí tienes a una serie de educadoras, psicólogas, hay también trabajadoras sociales, profes, monitoras, que lo que hacen es que te ayudan a poder pues, resolver tus dudas respecto a los deberes, te facilitan técnicas de estudio, te permiten organizarte, pero también te enseñan una manera de relacionarte de forma sana con tus iguales. Pues haces también una parte de juego libre, de habilidades emocionales, habilidades de comunicación. Entonces, pues bueno, es un entorno seguro donde tú tienes la garantía que tu hijo va a estar bien cuidado y que lo que va a aprender van a ser cosas que van a serle útiles. Qué guay. O sea, que eso es para los padres que trabajan por la tarde, que no pueden cuidar de sus hijos, claro, ¿no? Para padres que, pues a lo mejor por la situación que tengan, no están pudiendo sostenerles, o incluso para que nosotros pudiéramos tener un acceso mayor a ese menor, en caso de que sospechemos que puede ser que haya algo que no nos cuadre. Sí, como que les aíslas un poco del entorno, les tienes en un entorno seguro por las tardes, claro, ¿no? O sea, la ayuda no es solamente para el niño, sino que luego después también se hacen reuniones con los padres. Entonces, si a lo mejor hay familias que lo que vemos es, jolines, pues no van nunca al cole a tener una reunión con el profe. ¿Por qué será? Pues bueno, vamos a intentar incluir a este niño, que sabemos que le va a venir muy bien tener este tipo de entorno seguro donde también desarrolle estas habilidades, y vamos a intentar incluir a la familia, que parece que está como muy cerrada en sí misma, y poderles dar también a ellos, como padres, un entorno seguro donde también encuentran otras familias que se encuentran en su misma situación. Entonces, bueno, son entornos seguros. Entonces, una vez que tenemos esas reuniones, si nosotros nos llevamos el caso para el CAI, es que se ha detectado que hay un riesgo grande. Vale. Se hace una investigación de qué es lo que ha pasado, un histórico de todo el caso, se coordina con los coles, con todo el mundo. Y una vez que se hace eso, pues empiezan a tener reuniones con las familias. Entonces se hace una intervención familiar o una intervención de pareja o una intervención psicológica con el menor y con la familia. Se hace una intervención muy extensa. Esto no es tengo una cita contigo y decido quitarte a tu hijo. No. O sea, estamos hablando de intervenciones muy extensas. Entonces, llega un momento, pasado X tiempo, en el que tú tienes que sentarte con la familia y decir, esto es lo que veo. Y allí no es como en otros servicios que a ti te dicen, bueno, puede ser que aquí haya algo. No, aquí se trabaja desde la mayor claridad posible. Si a ti la situación es tan grave como para que en algún momento se llegue a plantear una medida de protección para ese niño, a ti te lo han dicho 4 o 5 veces mínimo. De esto no puede seguir así. Ya. Porque nunca se toma una decisión a la ligera. Ya me imagino. Lo último que se quiere es sacar a un niño de su casa. Totalmente. Entonces... Además que para ellos, ¿qué supone el desprenderles de sus padres? Depende. Porque hay muchas veces que son los padres los que más les desprotegen. Ya. Entonces, depende. Pues hay niños que obviamente es una situación muy dura, pero son muy chiquititos, muy chiquititos también, y no lo terminan de entender, pero tú como adulto dices, es que
esto no te estaban ni alimentando, jolines. Ay, qué horror. Y luego hay otras situaciones en las que son los propios menores los que dicen yo quiero irme a algún otro lado porque necesito que mi madre o que mi padre se recomponga y yo salir de aquí porque yo no me puedo seguir haciendo cargo de mi mamá o de mi papá. Ya. Entonces, O sea, que hay algunos tremendamente conscientes de la situación. claro, conforme van siendo más mayores, pues también van siendo más conscientes. Entonces, lo primero que se busca siempre es que en caso de que la intervención no salga, que a pesar de todos los apoyos que se le pueda dar a nivel institucional no funcione, lo primero que se busca siempre es o bien que haya un familiar que se haga cargo, entonces estaríamos hablando de acogimientos familiares, que pueden ser temporales o pueden ser para siempre, ¿vale? Pero lo que se busca es que ese niño no salga de la unidad familiar. O sea, nadie quiere tener a un niño en un centro. Claro. Eso por un lado. Y luego, por el otro, lo que en caso de que no haya nadie o que nadie del entorno sea viable para poderse hacer cargo, lo que se busca es que sea el propio progenitor o progenitores los que cedan la custodia, que es como se llama así a nivel coloquial, pero guarda para nosotros, a la Comunidad de Madrid. Porque es menos traumático, o sea, es como más facilitador. Pues te sientas, trabajas esa guarda con ese padre o con esa madre, lo trabajas para que lo hablen entre los padres y los hijos, oye, te vas a quedar un ratito aquí, yo te voy a poder ir a ver tal día o tal día, al principio nos veremos en visitas supervisadas y luego podremos salir o no. Pero eso se irá acordando ahí. Y luego, y ahí la Comunidad de Madrid se queda con la tutela del niño. Ahí es un poco más difícil, ¿vale? Entonces, tú ponle que trabajamos todo esto y tú ya lo tienes aquí todo hecho. Tú como profesional, ellos como familia. Luego tú tienes que presentar el caso delante de una mesa donde hay un comisionado de comisión de tutela del menor y se tiene que aprobar eso que tú has propuesto. Hay veces que se apruebe y hay veces que no. ¿En qué momentos no se aprueba si realmente todo el equipo de trabajo está de acuerdo? Pues si se considera que a lo mejor hay que hacer más trabajo, que eso, si en ese momento está habiendo problemas con las plazas, si, bueno, se pueden dar una serie de situaciones. Si hay una discrepancia entre de quién es esto, si es de protección o es de salud. Bueno, es un poco sí, que hay difícil. parte burocrática. Sí, claro. Una parte burocrática. Y luego después están las tutelas de emergencia, que para que la gente lo entienda es cuando la situación es tan extrema que tienes que hacer una tutela en el momento. Básicamente llevarte al menor a un sitio. Claro, básicamente, pues por ejemplo, el menor está en un hospital. Te voy a contar un caso. Venga. Un menor que yo tuve le tuvieron que llevar al hospital porque estaba raro. El bebé tenía 6-7 meses y cuando llegó al hospital dio positivo en cocaína y benzodiazepinas. Dios. Pues hombre, pues ahí se hace una tutela de urgencia. Qué horror, ¿en serio? Sí. Entonces se intenta buscar, en ese momento se hace una tutela de urgencia, pero se intenta buscar a un familiar que se haga cargo. O sea, yo te quito la tutela como padre, porque entiendo que la has desprotegido, pero no quiero quedarme con... Volvemos a lo mismo. Sí. El objetivo no es que los niños entren en centros. El objetivo es que se queden dentro de entornos que sean seguros. Pero si no encontramos a nadie que sea un entorno seguro, o nadie se presenta voluntario, o nadie lo quiere, en ese momento hacerse cargo o puede, pues entonces el niño tiene que ir a un centro. Yeah. O... Otro ejemplo, pues el niño X llega al colegio, llega magullado con un montón de marcas, se pone a llorar, sus compañeros hablan con él, luego hablan con la orientadora, se descubre que le han pegado con un palo, con un cinturón. Yeah. Pues entonces desde ahí se activa un protocolo que corresponde a la parte más educativa y se tutela al niño de urgencia. O llega el niño al CAI después de que llevamos trabajando mucho tiempo con ellos, parecía que no había nada, y de repente nos suelta una bomba gigante. Yeah. Pues ahí nosotros valoramos. Nosotros es raro que hagamos una tutela de urgencia en la que nosotros tengamos al menor. Ya. Yeah.
Sí, que normalmente es cuando los menores están en sitios protegidos. O sea, no es entro y me llevo a tu hijo a la fuerza. Ya, sí. Estilo película, claro. Claro. O sea, también hay un equipo de la policía, creo que es de la policía o de comisión de tutela, no lo tengo muy claro. Pero hay un equipo que se encarga solamente para hacer retiradas de menores de manera... Sí, de una manera como más... Cuidada. Cuidada, sí, para que no sea... Pero en general lo que se intenta siempre es que haya un acuerdo. Oye, de la familia, ¿no? Claro, oye, ¿sabes qué pasa esto y esto? Tu hijo ha dicho esto y esto, o mírale, o... ¿Realmente las familias asumen la responsabilidad de esa parte? O Hay veces que sí, ¿eh? O sea, hay veces que es tan evidente que es que no pueden decir otra cosa. O sea, un niño evidentemente está lleno de moratones. O incluso... Suelen negarlo porque a ellos, claro, hay alguna pena, claro, por maltrato, entiendo. A ver, también todo esto entra a Fiscalía de Menores, pero claro, todo lo que sea a nivel jurídico, nosotros ahí ya no entramos. Vale. Sí, pero hay penas, o sea, me refiero, esos padres que pegan a sus hijos, sí, ¿se van de rositas? Es un delito de maltrato familiar o de abandono de menores o de negligencia. Esto está todo tipificado en el Código Penal. Ahora bien, ¿a qué conclusiones llegan? Ahí nosotros no entramos. Nosotros o sea, y eso es algo que devolvemos mucho. Nosotros nos encargamos solamente de informar a la Comunidad de Madrid de qué es lo que vemos y qué es lo que está pasando. De ahí a los trámites que se pueda llegar a nivel judicial, nosotros no entramos. Vale. Porque no es justo. Nosotros estamos aquí para poder ayudar. Sí, vosotros estáis aquí para ayudar al Claro. menor y a la Y es persona más, vulnerable. una vez que se tutela a ese niño, se siguen haciendo seguimientos con la familia y se sigue intentando que esa familia se recoloque de tal manera que ese niño pueda volver a casa. Yo aquí no conozco a nadie, pero me acuerdo cuando estuve en los Estados Unidos, conocí a un español que había acogido inicialmente de manera temporal a 2 niños americanos. Bueno, primero a uno y luego a otro, se lo hizo 2 veces. Y efectivamente, bueno, pues los estuvo teniendo durante un tiempo y finalmente, cuando pasaba un periodo, no sé si aquí es igual, pasaba un periodo en el que ya pues esa familia no se reconstruía, o esa mamá o ese papá o no tenían familiares quien se lo quería quedar. Y una vez pasado cierto tiempo, no sé si eran 1 o 2 años, no me acuerdo bien, finalmente esa persona se podía quedar definitivamente con el menor. De manera... O sea, sí. O sea como ya... Como guarda. Sí, como para toda la vida, como si es tu hijo ya. Adopción, no sé cómo se llama aquí en España, pero es una adopción directa. O sea, aquí es muy difícil que te quiten la tutela y la patria potestad de tu hijo. ¿Vale? Muy difícil. Entonces, una de las pocas formas que es fácil que te quiten la patria potestad es que tú des a luz y en ese mismo momento digas, no lo quiero, no quiero saber nada, renuncio. Y además te hacen un seguimiento, no es inmediato, te hacen un seguimiento, que no sé si es de 1 año o 2, en donde tú tienes que decir que no. Sí, que tienes que continuar con tu o sea, no es decisión. Una decisión puntual ahí, no, que no me venía bien, no. Incluso aunque renuncies y ese menor esté con una familia de acogida, tú puedes durante cierto periodo de tiempo seguir teniendo visitas en un punto de encuentro con ese menor. Entonces, bueno, aquí funciona diferente. Es muy difícil que tú llegues a adoptar a un niño porque la adopción, hasta donde yo sé, no se puede tramitar de manera administrativa. Tiene que ser a nivel judicial o algo así. Entonces, nosotros lo único que podíamos facilitar era un acogimiento. Y eso tenía que ser a través de un familiar. O sea, los acogimientos se hacen entre personas que estén emparentadas. Sé que hay gente que se dedica a acoger menores durante un periodo de tiempo. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros buscábamos. O sea, nosotros lo que buscábamos era un acogimiento familiar. Pero si tú has cedido la tutela de tu hijo a la Comunidad de Madrid, ponle, y en ese momento tu hijo es muy pequeño, véase menos de 5 o 6 años, hay una serie de familias que son familias de acogida temporal. Vale. Entonces, esas familias, en lugar de que el menor vaya a un centro, pues el menor va a una familia. Pero son de acogida temporal. Y luego después tienes otra serie de familias que son de acogida permanente.
Pero aquí no funciona como en Estados Unidos. Las familias de acogida no perciben un beneficio económico porque estoy sosteniendo al menor. Es más, las familias de acogida, los acogimientos familiares, cuando nosotros los tramitábamos para que los menores se fueran con su abuelo, su tío, su primo, su hermano o quien fuera, esos acogimientos, la Comunidad de Madrid te da una ayuda que llega a 200, 300 euros al mes para cubrir todo, ¿eh? O sea, que el niño necesita brackets, que el niño necesita comer, el niño necesita lo que sea, lo pones tú. O sea, te dan ese poquito y es muy poquito. Sí, que es como algo un poco simbólico. Claro, pero si es que ¿cuánto te cuestan unos libros de un niño? Ya ves. O sea, tiene que ser algo como muy vocacional. O sea, quiero decir, como muy de que te salga el corazón. Es mi sobrino, es mi primo y yo estoy aquí para poder hacer sí, todo lo o que, gente que se... o mi hermano, o gente que realmente tenga... Porque yo sí que conozco un caso de una familia que se dedica a acoger a menores durante un periodo hasta que son adoptados. Sí. Y de hecho tienen cajas y cajas, tienen el garaje lleno de cajas y cajas de ropa de diferentes, porque como nunca saben qué tipo, o sea, qué edad va a tener el menor que les van a dar, pues pueden tener un bebé de 3 meses o pueden tener un niño de 6 años. Aquí creo que está un poco más compartimentado, o sea, creo que sí que puedes poner cierto límite respecto a la edad. Sobre todo si tú tienes otros menores dentro de tu propia unidad familiar. Pero eso lo gestiona otro departamento de la Comunidad de Madrid, que son aquellos que hacen una evaluación de cómo de viable eres tú como persona para poder hacerte cargo de un menor que está en una situación de riesgo. Porque claro, no olvidemos que todos estos menores llegan con un daño muy grande. Terrible. Claro. Entonces, también hay que poder... Hay que estar preparados tener psicológicamente. la capacidad de poder sostenerles de la manera en la que realmente lo necesitan. Porque esos niños no están ahí para que tú les vuelvas a retraumatizar. O sea, necesitan ser protegidos y por eso han tenido que entrar dentro del sistema de protección. Y no olvidemos que igualmente los centros de menores, la mayoría son centros de menores de protección. O sea, donde tú entras para que te protejan. No son centros de menores porque te has portado mal. Que eso también es algo... que en muchas ocasiones se fomenta. Ah, no, estás en un centro de menores, eso es que algo habrás hecho. Bueno, sí, eres un delincuente. Es que yo a lo mejor no tengo nada que ver con ese algo habré hecho. Y eso es algo que como sociedad nos tenemos que quitar. Porque ¿qué le estás diciendo a un niño que ha vivido todo lo que habrá vivido y que se ha encontrado en situaciones de tanta vulnerabilidad y tanta desprotección que algo ha hecho para estar ahí? Pobrecitos. ¿Le queremos culpar más? Ya, pobrecitos. Pues no deberíamos, ¿no? ¿Cómo es un centro de menores? Pues es un sitio muy amable y muy bonito, la verdad. Al menos en los que yo he estado, que no he estado en todos. O sea, yo iba a ver a los niños que tenía allí y a coordinarme con la gente de allí. Y pues para que te hagas una idea, pues tú entras y tienes pues una sala común, una cocina común, hay un montón de educadores que trabajan allí, las salas suelen estar pintadas de colores, las habitaciones están divididas por edades, por si son niños o son niñas, tienen 3 o 4 literas o 2 literas en función del tamaño de la habitación y... Bueno, se intenta que sean lo más amables posibles para todos esos niños que están allí. Y se intenta que pues, no esté todo súper masificado, bueno, que tengan unas condiciones pues amables. Buenas para ellos, para desarrollarse. Entonces, que no sé todos, o sea, que sé que hay otros centros que a lo mejor no tienen esas mismas condiciones porque hay centros que son de emergencia donde tú llegas y hasta que se te asigna un centro definitivo o hasta que contactan con tu tío fulanito de tal, pues tienes que estar allí y creo que en esos no es igual. Pero, bueno, en los que sí que son permanentes sí que son un poquito más amables. Por eso también se intenta que los padres cedan la guarda. Sí, para que entren en estos sitios porque seguros, así ¿no? entran directamente en su nueva casa temporal, pero su nueva casa. ¿Cuánto tiempo de media suelen estar allí? Depende un poco del caso. Depende muchísimo del caso. Es que hay niños que se tiran hasta los 18. Ya. Y hay niños que están 2 años y a los 2 años vuelven. Y hay niños que están 6 meses y a los 6 meses ya no hace falta que se renueve la guarda. ¿Y a los 18 años se van? ¿Con una mano delante y otra detrás?
Más o menos. O sea, tienes luego después un proyecto posterior, que es al que se solicita que se vaya la mayoría de los niños, pero no hay plazas para todos. Claro, porque si ese niño quiere estudiar o quiere O sea, si acceder quiere a... estudiar, sí que se fomenta mucho el que acceda ahí. O sea, si es un niño que tiene como, como ese proyecto a futuro, sí que se suele fomentar mucho. Pero el sistema da para lo que da. Ya. Y parte de la frustración de haber estado dentro del sistema durante casi 3 años, más de 3 años en realidad, también es esa. Ya. Que dices, jolines, es que me tengo que pelear mucho con toda la parte burocrática por cada uno de estos niños. Entonces, no siempre te puedes conseguir eso que buscas. Porque hay una falta de recursos, entiendo. Sí, también hay una falta de conocimiento, también hay una falta de respeto hacia lo que cuentan. También hay, sí, pues eso, desde esa falta de conocimiento hay mucha dificultad para poder entender lo difícil que puede ser para alguien poder contarte lo que te está contando. ¿Pero te refieres a la administración? Es decir, que es como poco comprensiva con los casos. A la administración, a algunos recursos, un poco en términos genéricos. O sea, obviamente luego hay gente maravillosa. Seguro, en todos los lados lo hay. No, de verdad, y la mayoría lo son. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que te topas con la propia administración que tú llevas ahí tu caso súper bien preparado, súper bien trabajado con la familia, con el niño, con todo el mundo, y de repente te dicen no. Y dices, jolines. Ya que hay como una especie de rotura entre vosotros que estáis un poco lo que es en el campo de batalla, ¿no? Ahí luchando con los menores, y luego la parte burocrática que evidentemente, claro, tiene como un muro, ¿no? Más frío, y lo trata todo de una manera más administrativa. Más son números, son códigos, son personas que... Claro, yo lo entiendo, que también tiene que haber Claro, hay gente que se permite hacerlo diferente, pues sí que tiene como ese nivel de conciencia y de generar tal... y hay gente pues que no tanto. ¿Te vuelves a lo mejor un poco frío cuando estás ahí metido? O sea, me refiero, ¿tú crees que hay gente que para protegerse...? Seguramente, pero porque tú también piensas que nosotros teníamos muchos casos. O sea, que esto de lo que hablamos parece que es, uno de cada cual. No, o sea, nosotros éramos 16 profesionales y cada uno de nosotros teníamos 30 casos. 30 casos que no son 30 niños, ¿eh? Eso hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Pues porque cada caso es una familia. Ya. Pero ¿y si tu familia tiene 4 hijos? Ya. Sí, 30 unidades familiares, básicamente. Claro. Cada uno de nosotros. Entiendo que no es intervengo, y ya está, sino que lo que no. Tú decías, que eso se mantiene en el tiempo durante mucho tiempo. Se mantiene en el tiempo. Si son capaces de generar cambios en ese momento, pues es maravilloso, porque en súper poco tiempo lo consigues modificar, les derivas a otro sitio porque ya han empezado a hacer movimientos y todo fenomenal, y tú dices, madre mía, qué alegría, ¿no? Nosotros al final el objetivo era que estuvieran el mínimo tiempo posible. Ya, entiendo, claro. Pero no siempre se puede. Ya. Entonces, bueno. ¿Y cuáles son lo que hablábamos antes, ¿no? De las mejoras que tú harías en ese sistema? ¿Hay algo que tú dirías, pues intentaría contribuir a que esto mejorase de esta forma? Me encantaría que se pudiera, lo primero, que se valorara a todos los profesionales que están allí. Porque lo que cobra un profesional que está ahí es irrisorio. ¿Cuánto hablamos? 19.000 a 40 horas con 2 tardes a la semana. Y escuchando todo el rato un montón de trauma. 19.000, 21.000 en función del tiempo que lleves y el contrato que tengas. No. El contrato que tengas y de la empresa adjudicataria del servicio. Entonces, bueno, claro, es que con 1.000 euros al mes, alguien que tiene que tener tanta formación y que escucha tanto nivel de trauma todos los días, pues creo que habría que hacerlo de otra manera. ¿La gente aguanta? La gente aguanta porque está muy comprometida con eso. Porque cuando entras, realmente te das cuenta de que puedes hacer cosas, pero que las tienes que hacer tú. Yeah. Entonces, la gente aguanta pues por eso, porque está muy comprometida. O sea, hay algo muy vocacional en todo eso, porque me refiero que no es un salario que recompense mucho a nivel económico, no te vas a tener una vida fuera que digas tú. Hay un compromiso, yo creo, con la parte más social.
Entonces, también hay mucha gente que luego se va, ¿eh? Sí. O sea, yo llegó un momento en el que llevaba 1 año y medio y era la de 16 la 7ª más longeva. Hostia. O sea, Entonces sí, hay claro, rotación, sí. sí. Hay gente que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, hay gente que lleva desde el principio. Pero también hay que tener en cuenta que, claro, es que esas condiciones, ¿quién las puede sostener? Claro, no, totalmente. Y que luego después tú estás trabajando para la protección del menor, pero ¿y los menores que tienes en tu casa? Si sales 2 días a las 8 de la tarde Ya. y entrando a las 9 de la mañana ese día, ¿eh? Ah, o sea, que decir, haces el turno, Haces como el hacen turno un doble entero. turno. Sí. Entonces, pues claro, también es difícil de conciliar. Ya. Pero mejoras, pues además de darle más valor a todos los profesionales, mejorar la cantidad de recursos que hay, mejorar las condiciones de los recursos que hay y a lo mejor también que se pueda entender a nivel social qué es esto. Porque yo hasta que no estuve dentro no llegué a entender en qué consistía. Nunca se habla de ello. Es como algo tabú, como si fuera algo negativo. Uh-huh. Y vale, es una parte de nuestra sociedad que no queremos ver, claro, pero que está ahí. Y que el que a lo mejor ese nivel de gravedad no llegue a ese punto tan extremo también forma parte de que los demás que estamos alrededor no dejemos de mirar. Sí. O sea, que podamos seguir mirando hacia eso que vemos y que a lo mejor creemos que no está del todo bien. Porque pegar a tu hijo con un cinturón porque ha sacado malas notas no es una solución. Qué horror. O sea, al final es una manera que tú tienes de poder, de poder educar según cómo te han educado a ti. Pero es que como te han educado a ti no tiene por qué ser la única forma de educar. Y que parte mucho de la gestión de la propia frustración de ese padre o de esa madre. Totalmente. Entonces, vamos a facilitarles otra manera de gestionar su propia frustración. Sí, aunque sea de adultos. O sea, claro, decir que sí. se puede, claro. O sea, y que no es tanto el daño que tú haces, sino la manera en la que tú lo reparas. Si tú estás dispuesto a reparar ese daño, fenomenal. Porque, nadie nace sabiendo ser padre o madre, ¿no? Es súper difícil. Pero no. Todos todos los padres, claro, todos los que tenemos hijos, de alguna manera, en mayor o menor medida, al final tenemos que luchar con nuestra frustración porque el niño tiene rabieta, claro, y al final, pues oye, lo que te sale es a lo mejor pegarle un grito, claro, o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, si todos somos humanos, o sea, que todos podemos cometer errores y que todos podemos hacer cosas que a lo mejor no son lo que mejor le venía a nuestro hijo, pero siempre teniendo en cuenta que, a pesar del error, yo también tengo la capacidad de poder reparar ese error y de reparar ese daño que le estoy generando. ¿Los niños llegan a perdonar a sus padres? Pero si es que son sus padres, entonces todo el mundo necesita sentir como esa sensación de pertenencia a algo, de que me quieres y de que no me vas a abandonar o que no me rechazas. Entonces, si tú eres capaz de reparar ese daño, los niños luego después son muy agradecidos en ese sentido, porque lo que necesitan es no percibirse como un satélite fuera del sistema, sino como parte de ese propio sistema, pero claro, ¿a costa de qué? Ya. Si cada vez que yo entro dentro de ese sistema familiar lo que percibo es muchísimo rechazo, muchísimo daño, muchísima culpa, pues claro, es que también cuanto más me acerco más difícil me va a ser. Claro. Yo creo que también la sociedad somos un poco egoísta a veces y vamos, yo me incluyo porque ahora mismo estaba pensando en cosas que hago que a lo mejor, lo que decías tú, ¿no? De mirar para otro lado. Muchas veces en las redes sociales ves noticias sobre niños que están en desamparo. Mira, ayer veía una noticia de un niño que le habían dejado en la frontera de México y le habían dejado allí. Y el niño tenía, no sé, 4 o 5 años, estaba llorando, gritando, estoy solo, papá, mamá. Te lo juro, a mí se me empezó a palpitar el corazón, me empezó a poner los pelos de punta y pasé el vídeo. Claro, pero porque tampoco... O sea, que decir que me siento culpable porque al final estás mirando para otro lado para que no te haga daño. O igual que pasa con las noticias sobre la guerra, sobre los niños que están sufriendo la guerra, ¿no? Claro, a ver, también puedes hacer hasta donde puedes hacer, entiéndeme. O sea, tú tampoco te puedes ir a México a rescatar a ese niño. Ya. Pero lo que sí que es importante es que dentro de lo que tú sí que puedes hacer y dentro de lo que tú sí que tienes una interacción con ello, que sí que intentes facilitar la mayor protección a todos esos colectivos tan vulnerables. Tú no puedes hacerte cargo de los niños que están en Gaza
o no puedes hacerte cargo de ese niño en México o de muchos niños que están a 600 kilómetros aquí en España en una situación No, sí, o aunque sea tu vecino, muchas Claro. veces que no puedes hacer Entonces, mucho. lo que sí que puedes hacer es mirar a ver cuál es tu radio de acción y, bueno, poder intentar proteger en la medida de lo posible. Que no olvidemos que si tu vecino, como ahora poníamos este ejemplo, si tu vecino tú sabes que está agrediendo a sus hijos o a su pareja o quien sea, tú tienes la capacidad de poder denunciar eso sin Totalmente. necesidad de que sea algo en lo que tú tengas que estar ahí presente. Tú puedes denunciar de forma anónima y no hay La gente tiene mucho miedo a esas ningún cosas, problema. Claro. La gente tiene mucho miedo. Yo tengo un caso cercano y me acuerdo que directamente el vecino o sea, no quiso ni presentarse ante el juzgado. Claro. Para ayudar a esta mujer que estaba siendo maltratada y él lo estaba escuchando diariamente y este vecino no quiso. Entonces es verdad que yo creo que también muchas veces somos egoístas. Somos muy egoístas. Tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo, sí. Es como en plan de, bueno, yo primo mi protección y claro, luego decimos, ay, madre mía, se ha muerto. Que, pues, oye, también claro, hay veces que pues, también hay que ser un poquito más valientes. Sí. Por eso que no hace falta tampoco enfrentarnos a todo nuestro miedo. O sea, que no hace falta que nos coloquemos nosotros en esa posición de vulnerabilidad máxima donde no nos sentimos para nada seguros, sino que a lo mejor simplemente podemos coger y podemos, bueno, hacer una denuncia anónima. Te vas a servicios sociales, haces una denuncia anónima, oye, echarle un vistazo a esto y ya está. Totalmente. Y tú te vuelves a tu casa, nadie se ha enterado de nada. ¿Qué tipo de número se puede acceder? O sea, que decir, una persona, yo por ejemplo, ¿a dónde tendría que llamar si quisiera denunciar Pues una depende cosa de la cantidad de datos que tengas sobre esa persona. Si tú te sabes el nombre, los apellidos, dónde vive, toda la información, pues vas a servicios sociales de tu zona o sea, de su zona y haces esa verbalización de, oye, está pasando esto. ¿Que no tienes tantos datos? Pues también puedes llamar a la policía. Claro. Ahí sí que te van a... Sí, que la policía al final va a donde sea y... Claro, oye, he visto a alguien que parece que está agrediendo a otro alguien en tal sitio. Ya está. Luego te van a llamar y dices, ay, no, es que me he tenido que ir. Yeah. Pero todo depende de cuánto tú también consideres que es tu radio de acción. Pues a lo mejor hay gente que solamente es dentro de su círculo más cercano y encargarse de que cuando, me lo invento, el abuelo le dice, te voy a dar un azote, que tú en ese momento puedas decir, no se va a dar ningún azote a nadie. Sí, se pueden hacer las cosas diferentes. Se pueden hacer las cosas diferentes, sí. Y simplemente... Hay que poner límite a la familia, que claro, muchas veces tenemos las cosas o sea, la mentalidad de no, como son abuelos, hay que tener, o sea, o como son el tío, sí. Oye, es que esto antes se hacía así y demás. Oye, pues si tú a tu hijo no quieres que le traten de una manera, oye, también pon límites tú, ¿no? Totalmente, y que en la familia hay muchas veces que es en el sitio en el que más negligencia o más abuso se genera, también porque es como una red como mucho más cerrada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el que tú también puedas tener esa seguridad con tu hijo de, oye, si en algún momento pasa esto, da igual que sea papá, mamá o que sea quien sea, tú me lo dices. Por ejemplo, los abusos sexuales sí que se producen muchas veces. Sí, el 80% son en... 80, 90, no me acuerdo ahora muy bien del dato son exacto. Dentro, ¿no? Del núcleo son dentro del núcleo familiar. Qué horror. Entonces, claro, es que estamos hablando de una proporción muy grande. Pero los abusos físicos también. También, ¿no? Entonces, hay muchas veces que cuando se hablaba antes, ahora ya a lo mejor no tanto, pero una temporada en la que se hablaba mucho de las bandas, de por qué un menor accedía a una banda. Y es que hay muchas veces que ese menor accede a la banda porque se siente más protegido dentro de la banda que fuera de la banda. ¿Crees que la administración a lo mejor debería hacer una campaña o tal? O sea, como que lo que tú decías, ¿no? De acercarse a los menores, porque muchas veces como menor tú te sientes a lo mejor desprotegido, pero no sabes realmente hasta qué punto la administración te puede ayudar. Como que lo ves como un enemigo más que como alguien que te pueda proteger. Creo que es fundamental la labor que se hace en los colegios. O sea, ese niño tiene que saber cómo se puede llegar a pedir ayuda. Pero también para eso tiene que haber un conocimiento dentro de los colegios de cómo se puede proteger a alguien. Claro, sí. Por eso te digo que me parece como que muchas veces el propio menor no sabe realmente hasta qué punto la administración le puede ayudar, ¿no? Claro.
Es como no sabe dónde tiene que llamar, no sabe dónde... Igual Sí. que, por ejemplo, se han hecho campañas de tráfico, se han hecho campañas de violencia de género, de, oye, si te pasa algo, llámanos aquí, nosotros te ayudamos, hacemos una intervención rápida. A lo mejor los menores no tienen la información suficiente. A ver, hay campañas que sí que se hacen y que sí que fomentan eso. Yo el primer sitio en el que trabajé, que me dieron una beca de la universidad, es la Fundación ANAR. Y entonces ellos sí que hacen campañas de fomentar en los colegios el que tengan ese número para que puedan llamar en caso de que les pase algo. Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor no de la manera en la que a todos los niños les llega, pero sí que llega a una proporción grande. Y este conflicto que seguramente algunos padres estén viviendo, de cuando los menores realmente comienzan a desarrollarse, ellos saben que la ley de alguna manera les ampara en algunas cosas, utilizan como arma arrojadiza joroba hacia sus padres esa amenaza de te voy a denunciar. A ver. Y lo que decimos es que al final se va a caer enseguida. Porque... Sí, les pueden denunciar, pero al final esa denuncia, imagínate, un niño dice, te voy a denunciar y denuncia a su padre, fenomenal. Esa familia seguramente pues llega a un centro de atención a la infancia. Y entonces lo que se va a mirar es por qué ha venido esa denuncia. O sea, por qué ese niño ha tenido la necesidad de poder decirle a su padre, te voy a denunciar. ¿Qué cosas estaban pasando? ¿Y por qué ese niño ha tenido que encontrar ese recurso? No es, pues me enfado contigo, o te chillo, o te digo que lo que sea. ¿Por qué ha tenido que acceder a eso? Entonces, no te quedas en una intervención superflua bueno, ha denunciado. A ver, sí. No, vale, ha denunciado. ¿Qué hay debajo? Entonces... Sí, que si realmente hay una rabieta porque no le has comprado un iPhone, básicamente vosotros lo vais a detectar al minuto primero. Vale, hay una rabieta porque no te he comprado un iPhone, pero entonces, ¿cuál es el estilo de parental que tú estás implementando con tu hijo de tal manera que si no le compras un iPhone te denuncia la policía? Es que a lo mejor hay cosas que cambiar. Totalmente. Pues si tu hijo es capaz de hacer eso. Claro, pero si tu hijo es capaz de hacer eso, sobre todo, porque ¿qué has sido capaz de hacer tú? Si te portas bien, te compro un iPhone. ¿Me porto bien y no me lo compras? Sí, pero que es un estilo muy clásico de enseñanza. Realmente el amor ese condicional, ¿no? De que hablamos de si no sacas un 9 no te voy a querer, o si te portas muy bien te voy a comprar esto, ¿no? Sí. Es verdad que los padres en ocasiones caemos un poco en eso, yo creo, todos, ¿no? Bueno. ¿Hasta qué punto, me refiero, hasta qué punto también nosotros... somos conscientes realmente de que eso en ocasiones está mal, ¿no? O que estamos... Claro, por eso mismo también... Además, la adolescencia es un periodo muy complicado. Es complicadísimo, por eso también, o sea, no vamos a hacer nada perfecto. Nunca, porque perfecto no existe. Entonces, como perfecto no existe, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera que podamos. Y si la mejor manera en la que yo estoy pudiendo no está siendo la manera más protectora para mi hijo, ojalá que haya gente a mi alrededor que me pueda decir... pues esta manera a lo mejor no es la más protectora. De hecho, yo creo que muchísimos padres que tienen problemas con adolescentes muchas veces no saben a qué recurrir, porque de repente ya ese adolescente, bueno, pues se ha convertido en un adulto con fuerza, que mide mucho más que tú, y de repente te encuentras o una madre separada que se tiene que enfrentar a su hijo de 1,90. Claro, la cosa es... porque ese niño ha encontrado la violencia física como una salida. O a lo mejor ni siquiera llega a violencia física, pero a lo mejor hay una violencia verbal, un chantaje, básicamente un te hago la vida imposible porque no quiero trabajar, no quiero... Yo qué sé, imagínate, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que muchos padres no tienen los recursos suficientes o a lo mejor no saben que los tienen. No sé si... Sí. Yo creo que es que hay muchas veces que no nos damos cuenta de cómo nuestras dinámicas afectan a nuestros hijos. No, totalmente. Entonces, porque si hay esa agresión verbal, ¿dónde ha aprendido ese niño a comunicarse de esa manera? Entonces vamos a empezar a comunicarnos de una manera diferente. Por eso yo ahora que trabajo de otra forma con las familias ya fuera de servicios sociales, bueno, también el que ellos puedan entender cuál es su propia dinámica ayuda mucho. Totalmente. Y una vez, o sea, saliste de todo esto, entiendo. Sí, el año pasado, bueno, hace ya 3 años, mientras estaba en servicios sociales, empecé a
a montarme mi pequeña clínica en ese momento y entonces lo compaginaba las dos cosas y este año pasado ya decidí dejar el centro de atención a la infancia en el que estaba y me dedico ahora solamente a la clínica. ¿Cuál es el motivo al final? Bueno, más o menos ya me has contado un poco, pero cuéntame realmente el motivo principal. El motivo principal es, por un lado, la conciliación, por otro lado, o sea, a mí sobre todo era la frustración del sistema, que yo sentía que no podía llegar a terminar de, a culminar todos los casos que a ti te gustan. De hacer las cosas de la manera que me hubiera gustado. Entonces, lo que sí que vi, como a la vez compaginaba con la clínica, pues que con la clínica sí que me podía permitir terminar de trabajar esos casos de tal manera que las personas se fueran reparadas de vuelta a sus casas y que... ¿Y ahora con qué tipo de casos trabajas? Pues sobre todo con casos que, o sea, con personas que a lo mejor han tenido muchas dificultades en la infancia y que ahora vienen arrastrando, que se sienten pues en muchas ocasiones abandonadas o rechazadas por parte de sus figuras de apego principal. Personas que han vivido situaciones muy traumáticas de violencia o alguna situación así puntual de alguna agresión. Y luego después pues hay mucha gente con ansiedad, depresión, estrés, que en realidad un poco la manera en la que a mí me gusta verlo es que eso es como esos síntomas que hay en el pico del iceberg, pero que todo viene de otro sitio y entonces le vamos poniendo nombre y lo vamos trabajando y bueno, le vamos dando un sentido diferente y unas herramientas distintas para poder, bueno, continuar. O sea, realmente ahora hay mayor cantidad de personas adultas que niños que antes, sí, me imagino. Claro, ahora trabajo más con adultos que con niños. A ti a nivel personal, ¿qué te reconforta más? Porque los menores al final es una cosa muy especial, pero también muy dura. Claro. Y los adultos, bueno, pues... creo que ahora mismo me reconforta mucho más los adultos, porque de manera individual, sin tener que depender de... logran generar cambios que les protegen a ellos y a la gente que les rodea. Entonces, a mí me gusta mucho pues trabajar con familias, de tal manera que puedo trabajar con el papá, la mamá y los hermanos para que esa dinámica funcione, pero también con personas individuales que a lo mejor están teniendo dificultades en la relación con alguien, que esto es algo que se ve mucho, pues dificultades en la relación con sus madres o con sus padres. Ahora que ha venido el Día de la Madre, también como esa sensación de jolines, mi madre debería de ser y en realidad no es, y entonces pues eso, también aceptar la gente que tenemos en el entorno es algo que les ayuda mucho y les ayuda a encontrarse en paz consigo mismo.